Amén. Bueno, continuamos con hermenéutica especial. La semana pasada estuvimos introduciéndonos en algunas figuras y habíamos visto figuras de comparación y decíamos que tenemos por un lado el símil, ¿se acuerdan? Y después la metáfora, y hasta ahí llegamos. Nos faltan otras dos que vamos a continuarlas ahora. Y habíamos dicho que un símil se diferencia de la metáfora, ¿por qué? ¿O de qué manera? Por la palabra como o semejante a. O sea, estamos en presencia de un símil cuando en el versículo que aparece como o semejante a. Y en la metáfora es como que estuviera, pero no está. Como que se debe entender. claro, se da a entender, y habíamos visto versículos como ejemplo, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Si fuera eso un símil, ¿cómo diría? Como. Porque como un sol o como el escudo, o semejante a el sol, entonces ahí es un símil. Si no lo dice, da a entender que está comparándose con eso, con el sol y con el escudo. Y vamos a ver si podemos introducirnos en el antropomorfismo y la personificación. Primero, ¿qué es un antropomorfismo? ¿Escucharon hablar de esta palabrita alguna vez? Antropos y morfo. Morfo de forma. Sí, ya. Yo, mirá, esperaba que Jera hiciera esa acotación, pero de vos no lo esperaba. Me tuvieron todo el día esclavizada. Y antropo de antropología, algo que tengo del hombre. Muy bien. Viniste afilado. Póngale 10, maestro. Punto 3 en la hojita, todos tienen la hoja. Bueno, acá está la carpeta. Mari. Me mira Mari. ¿Leo? Sí. Compara a Dios con el hombre. Esta figura es un tipo especial de metáfora, muy usada en la Biblia, y que describe a Dios como si tuviera características humanas. De esta manera, Dios puede ser descrito como si tuviera atributos físicos o sentimientos y acciones de un hombre. Bien. Entonces, un antropomorfismo, como dice ahí, se define como algo que compara a Dios, estamos hablando del antropomorfismo en la palabra de Dios con respecto a Dios, compara a Dios con el hombre o con las características del hombre. Y a veces yo me encuentro con situaciones o personas que piensan que Dios tiene forma humana. Y yo los miro ahora, los semblanteo, a ver si hay alguno que... Porque dice que Triqui, Dios no tiene manos, no está sentado en el trono. Y hay gente que, claro, porque viene de la tradición o de la cultura o de la imaginación, que muestra a Dios como si fuera un viejito, barba blanca, sentado en un trono. Pero aparte la Biblia habla de las manos de Dios, de la mirada de Dios, de los ojos, de los pies, de las espaldas. Como aparentemente uno dice, bueno, pero entonces Dios es como nosotros. Aparte ¿no dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen? Entonces Dios tiene nuestra imagen y nuestra semejanza.
Y me llamó la atención que hermanos de años en la iglesia tenían la certeza de que Dios estaba limitado en un cuerpo humano, o sea, tenía un cuerpo como el nuestro. ¿Es así? ¿Por qué no? Es espíritu. Porque es limitado el cuerpo. Porque por otro lado, también la Biblia nos dice que Dios está hablando de, estamos en lo que sería atributos de Dios, ¿no? Pero no importa, la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios habita la eternidad. Al mismo tiempo está en todas partes. Uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. O sea, ¿qué es omnipresencia? Presente en todas partes al mismo tiempo. Si Dios tuviera la limitación de un cuerpo físico, ¿podría tener ese atributo? No. Entonces, cuando nos encontramos con pasajes como los que vamos a ver, tenemos que entender que es un antropomorfismo, o sea, que están mostrando a Dios con características humanas porque quiere dar a entender otra cosa. No es que Dios esté limitado a un cuerpo físico, pero sí cuando habla de un Dios que está en acción, ¿no? Que está actuando, por ahí aparece la mano de Dios. Pero no es que Dios tenga mano, es que Dios está haciendo algo. O si Dios se está moviendo, se está dirigiendo, está caminando, Dios, ¿no? Se apresura sus pasos. No, es que Dios está actuando de una manera rápida, efectiva, y para dar a entender esa idea, lo muestra como que tuviera atributos físicos, características físicas. Vamos a los ejemplos. Tenemos el primero ahí, en Éxodo 33, 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esto le dijo Dios ¿a quién? Pero fíjense que en el mismo versículo aparece mano, espalda y rostro. Ah, ¿viste, Triqui? Ahí Dios tiene rostro, ¿no? Las espaldas de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas. ¿Vieron lo que tienen en la hojita? Tiene un propósito que es llenar la línea punteada con la parte del versículo que contiene el antropomorfismo. ¿Se animan a hacerlo como ejercicio ahora? ¿Qué dice Segunda de Crónicas? 7, 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿De qué está hablando ese versículo? ¿Qué quiere darnos a entender? Atención de Dios. Bien, Pancho. ¿Qué pasó, Pancho? No, son El frío. Muy bien. Un Dios que está atento a las oraciones, un Dios que es sensible a la oración de sus hijos, su corazón dispuesto a atender el clamor. Primera de Reyes 8:24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Te dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. ¿Dónde está ahí el antropomorfismo? con tu boca. Boca y mano. Boca y mano. Isaías. Jehová mudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Me encanta esa expresión, desnudó su brazo. ¿Se imaginan la acción? ¿Qué es desnudar el brazo? Tiene que ver con Lo fuerza, remangó, ¿verdad? Pero ¿cómo sigue? ¿Desnudó su brazo para qué? Ah, no, no, Los ojos de todas las naciones. ¿Tiene que ver con poder, con demostración de fuerza? Y se ¿Nunca trata- se arremangaron? Va,
Sí, cuando estás peleando. En realidad cuando vas a hacer trabajo o cuando vas a hacer algo, te Claro. molestan las mangas, Pero aparte, en el contexto de la lucha, de la pelea, Dios se arremanga como diciendo, ahora se la van a ver conmigo. Yo me lo imagino a Dios. Sí. Antropomorfismo es una acción, está el brazo ahí, pero la acción también es como la acción del hombre que se está preparando para actuar, para hacer algo, o para pelear. Alzará pendón a naciones lejanas, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. Alzará. Alzará pendón, ¿qué es? O sea, es la acción de levantar un estandarte como una señal. Es una señal para que en la guerra una parte del ejército se mueva, ¿no? Eran códigos, señales para actuar. Pero también dice, ¿se lo imaginan a Dios silbando? En silbido Es un silbido que también llama, ¿no? Es una señal. ¿Y qué más era? Vendrá pronto y velozmente. Bien. No. Esa acción también está vinculada a una acción del hombre, digamos. Claro. Y al tiempo. A la urgencia, a la velocidad. Ahora, para que el lector o el oyente entiendan, el Espíritu Santo lo inspiró de tal manera, con antropomorfismo, para que nos resulte comprensible, ¿no? Es muy del lenguaje oriental esto. Son todas figuras que ilustran, que hacen ver algo de tal manera que nos resulte fácil entenderlo, ¿no? En Malaquías, tenías vos, Giselle. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ahí hay una acción. ¿Cuál es? De sentarse y afinar. Y limpiar Se la sienta para afinar la plata. Como que el que se sienta para afinar la... ¿Qué está queriendo decir esa acción? Presta atención o le pone más. No. Porque se va a tomar el tiempo necesario. Muy bien, muy bien. Porque afinar el metal o lo demás es mucha dedicación, hay que meterlo. Claro. Y los destinatarios originales, los primeros que escucharon eso, ¿qué entendieron? Dios se va a tomar su tiempo, se va a dedicar a hacer esto y se va a concentrar ahí porque hace falta, es necesario, y Dios se va a concentrar en eso y se va a dedicar a eso, y se va a sentar, como para que se entienda de que se va a tomar su tiempo, claro, para hacerlo. Más o menos se entiende esto del antropomorfismo. Está llena la Biblia de antropomorfismo. Por eso la importancia de que en hermenéutica aprendamos a diferenciar lo que es una figura metafórica. Son todas metáforas, pero cada metáfora tiene una característica. El antropomorfismo es una figura que nos va a ayudar a también entender y diferenciar qué es algo literal y qué es algo metafórico o alegórico. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. La otra figura, la cuarta figura de comparación, se conoce como personificación. Muy común también. ¿Seba, puede leerlo? Sí. Compara objetos y animales con el hombre. Cuando animales, conceptos, lugares, acciones o cosas son descritas como si tuvieran características humanas, estamos frente a una figura literaria conocida como personificación. Bien. ¿Sigo? El ejemplo que tenemos ahí es de Isaías 44. Entonces, ¿qué es la personificación? Cuando a cosas que no son personas
Recién con el antropomorfismo veíamos cómo se le atribuye a Dios características humanas. Ahora, un poco al revés. A cosas que no son humanas se les atribuye cosas humanas. ¿Se entiende la diferencia? Ejemplo del texto que está ahí, de Isaías 44, ¿qué dice? Cantad loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritar con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. ¿Cuáles serían ahí las figuras de personificación? Que los cielos canten. Cantad loores, oh cielos. Grita con júbilo las profundidades de la tierra, los montes en alabanza. ¿Los cielos pueden cantar? No. ¿Las profundidades de la tierra pueden gritar? Hay ruidos, sí. ¿Los montes pueden prorrumpir en alabanza? Por ahí también con estas figuras puede haber alguien que diga, no, pero sí, la creación canta, la creación gime, la creación alaba, los árboles danzan, se mueven. Bueno, estamos frente a una figura literaria que se usa mucho también dentro de la poesía, de la fábula, en donde se le atribuyen cualidades humanas a animales, ¿no? O a plantas. Pero estamos frente a una figura que se conoce como personificación. No hay que tomarlo literalmente. ¿Se entiende? Dentro de lo que está debajo tenemos los ejercicios. En Santiago, en Isaías, en Jeremías, tenemos concepto, lugar, acción y cosas que contienen esta figura de personificación. Un concepto. A ver, Santiago 1.15, ¿qué dice? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y acá? Ha concebido. Como una Un embarazo, un nacimiento. Claro, como un parto. Claro. ¿Pero de qué está hablando? Del pecado, de... La concupiscencia, el pecado, como un concepto, como un... Da a luz la muerte. Da luz, o sea, se está utilizando el lenguaje natural de lo que es un proceso de embarazo y de parto para hablar de cómo el pecado o la tentación, la concupiscencia, las pasiones trabajan en nosotros y que pueden ir derivando con sus consecuencias lógicas en, justamente en este caso, algo malo, ¿no? Caer en la tentación, caer en el pecado. En Isaías 1.5, ¿qué dice? ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Acá está un poquito más difícil, porque hay que leer el contexto. Pero, ¿qué aparece ahí? Está hablando de la nación, hablando del pueblo. Muy bien. No se personifica al pueblo con la persona. ¿Qué dice? ¿Toda qué? Cabeza. Toda cabeza está enferma. Está enferma. ¿Todo qué más dice? Corazón doliente. Es una generalización también, pero está hablando de qué? Del pueblo. El pueblo. Del pueblo. ¿Se va captando más o menos? En este caso está hablando de una nación, de un pueblo, de una comunidad de personas que están pasando por una determinada situación a la que se le pone una característica humana. En acción, ¿qué tenemos?
En Jeremías 14:7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti y hemos pecado. Bien. ¿Dónde tenemos ahí? Nuestras iniquidades actúan. Actúa por amor. Testifican, hablan. Nuestras iniquidades. No es necesario que las confesemos verbalmente. Ya por nuestras acciones, por lo que estamos haciendo, estamos hablando, es porque están dando testimonio de lo que está sucediendo en nuestro interior. Hablan. Isaías 55, 1 y 2. ¿O no? 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas y aplausos. Bueno, ¿se entiende entonces lo que es la personificación? Susana, ¿tenés hipérbole? ¿Podés leer? Hipérbole, exageración. Esta figura se basa en una exageración intencional y tiene el efecto de llamar la atención sobre la verdad que se quiere expresar. Jesús utilizó la hipérbole cuando dijo: ¿por qué miráis la paja en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? En Mateo 7:3. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. En Mateo 5:29-30. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? En Mateo 16:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. No debemos olvidar que la hipérbole es una exageración provocada y no debe interpretarse literalmente. Jesús no pretende que mutilemos nuestro cuerpo ni que despreciemos a nuestra familia. En el contexto de toda la Biblia encontramos precisamente lo contrario. En el Antiguo Testamento, las expresiones como este pueblo es mayor y más alto que otros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, en Deuteronomio 1:28, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, en Salmo 6:6. Bien. No lloras nada tampoco. Inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Exageraciones, como dice la definición, provocada para causar ese efecto, ¿no? ¿Se entiende entonces lo que es la hipérbole? Ciudades amuralladas hasta el cielo. Se está exagerando. ¿Qué otra figura? Bueno, las partes donde Jesús habla de la viga. ¿Qué es una viga? ¿Puede entrar una viga en un ojo? Pobre de ojo. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? También habíamos recordado, creo la otra vez, si se escribieran todas las cosas que Jesús había hecho, también habla del mundo, no alcanzarían los libros del mundo. Hipérbole, exageración. Como el resto, hay que tener ese cuidado de no tomar literalmente lo que es algo exagerado a propósito. Y tenemos los textos para transcribir en qué parte de esos textos está el hipérbole. ¿Lo toman como tarea? ¿Lo van a hacer? Bien. En el punto D tenemos la ironía. ¿Qué es una ironía? Afirmación opuesta. Esta figura es la que afirma exactamente lo contrario de lo que quiere decir. Cuando en la ironía se ridiculiza o desprecia, se llama
sarcasmo. En una ocasión, Job reprendió a sus amigos que creían que se las sabían todas, diciéndole: ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Job 12:2. Pero también Dios trata con ironía a Job cuando dice: tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Job 38:21. Elías se burlaba con ironía, sarcasmo, de los profetas de Baal diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Primera de Reyes 18:27. Bien. La ironía y el sarcasmo, ¿no? ¿Pero qué es entonces la ironía? Una afirmación opuesta. O sea, está diciendo algo, pero en realidad quiere decir lo opuesto. Y bueno, ahí tenemos esos ejemplos. Job le decía a los amigos, ¿no?, que aparentemente eran sabios, ¿no?, tenían todo el conocimiento. Y en un momento como que Job se cansa. Dice, claro, lo que pasa es que ustedes se la saben todas. Lo que ustedes dicen es la sabiduría de todo el pueblo habla por ustedes. Con vosotros morirá la sabiduría. Me encanta la expresión, lo que dice ahí el pasaje de Elías con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan la escena esa? Claro, resulta que los profetas de Baal clamaban, gritaban, se cortaban, pidiendo que Baal baje con fuego y queme el holocausto, y no pasaba nada, ¿no? Y yo me lo imagino a Elías así, cruzado de brazos. ¿Y qué pasa, muchacho? No, capaz que está durmiendo, hay que despertarlo. Gritad en alta voz porque Dios es. Quizás esté meditando, tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez está durmiendo y hay que despertarlo. Ahí hay ironía y sarcasmo. Es interesante el versículo, el pasaje en el original, cuando dice está meditando, tiene algún trabajo. En realidad, en el original, Elías lo que les dice, quizás esté en el baño. Está haciendo un trámite, está escribiendo una carta, diríamos nosotros. Bueno, eso dice el original así, ¿no? Está ocupado, podríamos decir, ¿no? Sarcasmo relacionado con la ironía. Y en los pasajes que tenemos abajo, Deuteronomio, 2 Samuel y Ezequiel, también el trabajito de tener que completar ahí la línea de puntos, ¿sí? Lo hacen como tarea y la semana que viene la corregimos. El punto E, otra figura que se conoce como paradoja. Dice paradoja. Esta figura expresa verdades aparentemente contradictorias. Jesús la utilizaba cuando decía, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. El apóstol Pablo cita, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Bien, la paradoja, otra figura literaria que, como dice ahí, expresa una aparente contradicción, pero justamente la idea de la paradoja es producir un efecto, es captar la atención para que lo que aparentemente es algo enigmático nos lleve a pensar, a ver qué quiere decir esto, dónde está acá el asunto. Entonces, en el primer ejemplo, Jesús
habla de el que quiera salvar su vida, la perderá. Ya con esa frasecita nomás te deja pensando, ¿cómo el que quiera salvar su vida la perderá? Se hace necesario explicarla, ¿no? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Es como que la segunda parte de la frase está explicando la primera parte. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con la que continúa. No mirando nosotros las cosas que se ven. Epa, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos no mirar las cosas que se ven? Porque si se ven, se pueden mirar. No mirando nosotros las cosas que se ven. Y después en la segunda parte es como que se explica un poco la paradoja. ¿Qué dice? Porque las cosas son temporales. Pues las cosas que se ven Son temporales. son temporales. ¿Y las que no se ven? En un sentido como en las dos partes, hacia dónde está enfocado el propósito del texto. Claro. Entonces, como toda figura, siempre hay que usar el contexto para poder interpretarla plenamente, ¿no? Pero es una técnica que Jesús usaba muy bien y, como venimos diciendo, era muy común también en la mentalidad de Oriente, ¿no? Se usaban estos juegos de palabras justamente para provocar un choque o captar la atención. Epa, ¿cómo es esto? Es contradictorio, aparentemente, pero hay una intención de educar o de enseñar o de transmitir una idea. Las cosas que se ven son temporales y las que no se ven puede quedar ahí como el título, pero se hace necesario explicarlo. Bueno, en la segunda parte lo explica. Mateo 19, 29 y 30. ¿Quién lo tiene ya para leer? Yo lo tengo, sí. Dale. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Dónde está la paradoja ahí? Dejar todo para recibir muchas veces. Postreros primero, primeros postreros. Al final del pasaje dice, muchos de los postreros. O sea, acá es al final que aparece la paradoja, ¿no? Habíamos terminado con Mateo 19. Es interesante, Triqui, destacar que precisamente el concepto de paradoja, porque hay muchos falsos que interpretan o que critican la Biblia a partir de que encuentran contradicciones en la Biblia. Claro. No las hay, no existen contradicciones en la Biblia. En cambio, sí la paradoja. Analizándola puede llegar a una interpretación coherente, racional. Sí, en la Biblia hay, uno podría decir, aparentes contradicciones. Aparentes contradicciones. En realidad, cuando nos enfocamos a analizar bien el texto y todas estas figuras literarias, deducimos la paradoja o también pasajes que se complementan, no que se contradicen. Porque como veníamos diciendo en algún momento, en los evangelistas, por ejemplo, en los evangelios, tenemos un mismo hecho que se relata en los cuatro, pero no en los cuatro está relatado de la misma manera. Hay cosas que uno omite y que el otro agrega. Y alguien con mala intención puede decir, ¿ves? Uno dice una cosa y otro otra, se contradicen. Y pasa mucho con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que algunos principios o acciones de Dios mostrando el carácter de una forma, pero mira que es otro Dios, es Dios diferente, y ya ha sido raíz de... Sí, de debate, de conflictos, de divisiones. Divisiones, sectas. ¿No? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, Jesús, a propósito, usaba también cosas aparentemente contradictorias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ¿qué hace Jesús? Le da un sentido más profundo.
claro, complementa y perfecciona algo que había sido una costumbre universal en el pasado. Hasta Dios mismo organizó, reglamentó las ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque estaba permitida la venganza. Entonces, si había alguien acusado de un asesinato, hasta que no se probaran, tenía la posibilidad de entrar en una ciudad de refugio y ahí nadie lo podía tocar, hasta que no se dictara sentencia. Ahora, ¿por qué? Porque estaba avalada la venganza, estaba justificada la venganza. ¿Qué hace Jesús en el Nuevo Testamento? Bueno, esto sucedió antes, pero ahora hay algo que supera eso, que lo perfecciona, o sea, que lo perfecciona, no es que perfecciona la venganza, es que reemplaza eso con un principio de gracia. Porque también cambió el plan de Dios. Claro. Con Jesús vino la gracia. Claro, por eso estamos el hablando plan de la gracia de Dios viene del principio, desde Génesis. Claro. Pero ahí lo manifiesta en Jesús. Claro. Entonces había que cambiar sí o sí. Sí, sí. Porque si no... Lo mismo que la cantidad de esposas que podía tener alguien en el Antiguo Testamento, pero pará, no te hagas el vivo. No es para justificar que ahora, viste que Abraham, viste que... Y entonces aparece José Smith. Bueno, sigamos. Metonimia, ¿qué es la metonimia? A ver, alguien de acá que quiera leer. Gera. Metonimia, un nombre por otro. Meta significa cambio y onoma significa nombre. Metonimia consiste en el reemplazo de una palabra o nombre por algo a lo que se haya íntimamente asociado. Muchas veces se utiliza Jacob para hablar de todo Israel e incircuncisos para hablar de todos los gentiles. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, Lucas 16:29. En el momento en que estas palabras fueron utilizadas por Jesús, lógicamente Moisés y los profetas estaban muertos, pero podían ser escuchados a través de sus escritos. Bien. ¿Se entiende con este último ejemplo? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Podían oírlos? Pero sí podían recibir el mensaje a través de sus escritos. Bueno, como dice ahí, meta significa cambio y onoma nombre. Se utiliza a Jacob para hablar de todo Israel, ¿no? El pueblo de Jacob, los hijos de Jacob. No es que se está limitando a la familia de Jacob, sino que lo utiliza como para reemplazar la palabra de toda una nación o de todo un pueblo. Vamos a Juan, ahí sí, 3:16. Porque de tal manera... Mundo, sí. Reemplazando a todas las personas. Ese punto, por eso a veces Juan 3:16 se interpreta mal. O el mensaje del Evangelio que se pretende dar a través de Juan 3:16 se distorsiona. ¿Ves? Dios ama a todo el mundo. ¿Dónde está la metonimia ahí? ¿En qué palabra puntual? Puede ser lo que dice Pancho, mundo. Mundo. Refiriéndose a las personas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Bueno, últimamente yo vengo sufriendo mucho algunos argumentos que tienen que ver con el universalismo, ¿no? O sea, ves, Dios ama a todos, Dios ama a todo el mundo, por lo tanto todos se van a salvar. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y muchas personas pueden decir, yo creo que hay un Dios. Los demonios creen, entienden. Entonces, hay que saber explicar Juan 3:16 para no
generar una falsa expectativa, porque muchos decían, ya está, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y Dios ama a su creación, Dios ama al ser humano, a las criaturas que Él creó, pero también es un Dios justo, santo, un Dios que no va a dar por inocente al culpable. Epa, a mí no me predicaron ese evangelio, pueden decir algunos. A mí me dijeron que me quede tranquilo de que todos vamos al cielo. ¿Quién te dijo eso? No, pero también me dijeron que si voy a la iglesia y me congrego, voy a ser salvo. No, perdóname, no es así. Y hay que saber explicar entonces qué significa creer. ¿Qué es creer? Bueno, porque funciona como una cláusula para todo aquel que cree. Tiene una cláusula, es una verdad, pero tiene una cláusula en la relación. Condicionante. Que en él, claro, él cree en él, ¿de acuerdo? Bueno, pero aún así... Sí, porque te pueden decir yo creo, pero no vivo. Yo creo que hay un Dios. Yo creo en Dios, yo creo, pero no lo conoce. Y también dice que cree y es salvo, supuestamente. Pero también dice que no se va a perder. ¿Quiénes son sus hijos? Bueno, pero en sentido claro, pero ¿qué es creer, no? Claro, entonces es todo un desafío. A veces nosotros lo damos ya por sentado y no lo profundizamos, pero está bueno que le dediquemos tiempo porque son figuras literarias que tienen una intención que es justamente sintetizar en un mensaje, en este caso en un versículo, se sintetiza el Evangelio de Salvación. Pero hay que entender la figura literaria que se está usando ahí para que no se genere, como decía recién, una falsa expectativa o un falso mensaje. Tenemos que explicar qué es todo, qué es mundo. ¿Se entiende el punto? Definición de tipos. El tipo también es una figura literaria, tipo y antitipo. Muy común también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, básicamente se combina el Antiguo con el Nuevo. Belén. El término tipo deriva del griego. Pi por radio al cuadrado. Tiene un pi. Y se traduce en el Nuevo Testamento como sombra. Hebreos 10:1, Filipenses 2:17 y figura Romanos 5:14. Los eruditos modernos han denominado tipo a la profecía simbólica del Antiguo Testamento y antitipo a su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Los tipos solo se encuentran en el Antiguo Testamento y los antitipos solo se encuentran en el Nuevo Testamento. Todos los tipos son proféticos, no son meras ilustraciones o alegorías. Se trata de lugares, personas, eventos del pasado que prefiguran una realidad espiritual futura. Para identificar un tipo también es importante ver un notable punto de semejanza entre el tipo y el antitipo, teniendo cuidado de no ver tipos en todos los rincones del Antiguo Testamento, cuando en realidad no los hay. Por último, casi siempre, el tipo es diseñado y señalado por Dios. Él mismo ordena los detalles y las circunstancias del tipo. A la hora de interpretar un tipo no hay que olvidar que el sentido original del autor no se pierde, se explica. El antitipo siempre refleja la verdad original aplicada en un nivel superior. Bueno, ahí tenemos el ejemplo clásico en Números 21, 4-9, con Juan 3, 14 y 15. Eso tómenlo como tarea, pero vamos a ver si rápidamente podemos ver este ejemplo de tipo y antitipo de Números. ¿Tienen Números? Sí. 21, 4-9. Sí. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua.
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es una historia. Acá no estamos con una metáfora, ni con una fábula, ni con una alegoría. Es algo que sucedió. Sucedió en el desierto. ¿Qué había pasado con el pueblo? Se habían quejado, habían pecado contra Dios y contra Moisés, criticando, hablando mal, enojados. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? ¿Y qué hace Dios frente a este pecado? ¿Qué envía? Serpientes venenosas que mataban con su veneno. No es solamente que picaban, no, mataban. El pueblo se dio cuenta que había pecado y que eso Dios lo mandó porque habían murmurado contra Moisés y contra Dios. ¿Y qué hace el pueblo cuando se da cuenta? Le dicen a Moisés, se dieron cuenta, confesaron su pecado. Esto viene por esta situación. Y Moisés ora, y Dios ¿qué dice a Moisés? Hacete una serpiente de bronce, ponela en un asta, en un palo, levantala, y todo aquel que mirare a la serpiente, que haya sido picado por una serpiente, y mire a la serpiente de bronce, ¿qué le iba a pasar? El veneno no lo iba a matar. ¿Cuál era la condición para no morir? Mirar con fe, había que tener fe. Confiar en eso. Porque era mirar nada más. Uno diría, pero ¿cómo puede ser? Si no te pones un suero antiofídico, te mata el veneno. Pero ahí lo que Dios dice, mira, el que mira se va a salvar. Esta historia la toma Jesús. Entonces vamos a Juan 3, ¿y qué dice Jesús? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso, ¿no? Cómo Jesús toma esa historia y dice, así como fue necesario que sea levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para lo mismo. Ahora, esa historia Dios la preparó específicamente para eso, levantó la serpiente, como una mirada hacia el Salvador que vendría, un acto de gracia. Por eso, como leemos en la definición, el tipo es un relato profético de algo que se cumple en el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo el tipo, pero en el Nuevo está el antitipo. Y siempre el antitipo supera al tipo. O sea, siempre el tipo es profético, está hablando de algo que va a suceder. De algo que va a suceder. No es solamente una cuestión metafórica. Claro. En este caso es una acción típica. Ajá. Hay personas que son tipo, ¿no? Adán es tipo de Cristo, Moisés tipo de... Y hay varios personajes que por la historia o por lo que sucede prefiguran, en este caso, a Jesús en el Nuevo. Pero en este caso de Números, lo hermoso es ver cómo Jesús toma eso para dar el mismo mensaje. ¿Y por qué decimos que el antitipo supera al tipo? Porque es más abarcativo. Lo que pasó en el desierto fue para ese pueblo en ese tiempo, pero lo que pasa ahora con Cristo es universal. Abarca a todas las personas por todos los tiempos. Nos toca a nosotros. ¿Y cuál es la condición? La misma. Mirar con fe. Ellos tuvieron que mirar a la serpiente con fe. El que mira a Cristo con fe en la cruz, creyendo en la suficiencia del sacrificio de Cristo,
no muere, pasa de muerte a vida. Hermoso, ¿no? ¿Y por qué anti? Porque como que anti es como que anular a lo otro. ¿O Claro, cómo? no. Me queda ahí pensando por qué la palabra antitipo. Bueno, porque en realidad lo resalta. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos el formato de que anti es contra. Claro. Pero en este caso el tipo tipifica. O sea, está tipificando algo que viene después. Sí. Por eso lo que viene después es el anti del original, el que está primero. Y como decíamos, en este caso, en esta figura literaria, el antitipo supera al tipo. Sí, o sea, mejora la versión del tipo. Por eso me llamaba la atención anti. Claro. O sea que es referencia a anti de principal, de primacía, digamos, del tipo. Claro, siempre el antitipo, en este caso nos referimos a la palabra de Dios, a los relatos de la Biblia, inclusive puede haber tipos de la iglesia, no solo tipo de Cristo, tipo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso cuando uno va estudiando, va leyendo, va viendo estas figuras y quizás inconscientemente las asociamos como tipo y antitipo, aunque no conozcamos la figura literaria, ya la vamos asociando, ¿no? Pero bueno, repito, en hermenéutica especial, si bien, como decíamos, es algo técnico, nos ayuda a que sea espiritual. No sé si, tendría que explicar un poco más largo, pero ya no tenemos tiempo. Pero a pesar de que son materias o conceptos que hablan de figuras literarias, uno diría, ¿para qué me va a servir esto? Pero en realidad, cuando encontramos la beta y descubrimos la riqueza que tiene el pasaje y cómo se perfecciona en otra parte, es como que vamos atando los cabos de diferentes lugares y enriquecemos el mensaje. No nos quedamos solo con una parte, sino que, como la Biblia también, como vemos en hermenéutica, se interpreta a sí misma, encontramos en otras partes del Antiguo o del Nuevo historias que enriquecen el mensaje y también pueden enriquecer el ministerio al cual el Señor nos llamó, sea en la enseñanza, en la prédica, en la evangelización, en todo lo que tenga que ver con el ministerio de la palabra. Esto nos ayuda, así como lo hizo Jesús, también a nosotros, recordar algo del Antiguo Testamento que me va a servir para apoyar el mensaje de evangelización en el del Nuevo. Y es muy fuerte porque esto que dice Jesús, que viene hablando, después dice eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces ahí vos ya tenés lo anterior que viene Jesús diciendo, es muy fuerte porque habla de una persona que se estaba muriendo, que tenía que levantar su mirada a una estatua, una imagen, una figura para vivir. Y habla de eso, de la fe a un Jesús redentor, que no es creo solamente, es levanto mis ojos, miro, una acción, es muy profundo para llevar a ese Juan 3:16 que no, así nomás, todos se salvan. Claro. Oramos. Señor, te damos gracias por todo lo que aprendimos en este curso. También te queremos pedir por todos aquellos hermanos que no pudieron venir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Gracias por encontrarnos aquí, escuchar tu palabra y poder entender cada día un poquito más, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, también te pedimos que podamos regresar bien a casa y encontremos todo en orden